Hola, muy buenas a todos, soy Salvatore. En el presente video resolveremos la guía de Exani para el curso de Estructura de la Lengua. Repasaremos los principales tópicos a través de las preguntas. Vamos a por ello. La primera pregunta dice, ¿cuál es el adverbio de afirmación que completa el enunciado? La entrega de diploma será, y aquí tengo que colocar mi adverbio en el auditorio principal. Pues bien, tú te preguntas, ¿qué son los adverbios? Aquí hemos hecho un pequeño esquema de los adverbios, pero atendiendo a su significado, ¿sí? Son como circunstanciales que me indican, por ejemplo, lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación y duda. Sin embargo, los adverbios reúnen otras características. Por ejemplo, son palabras invariables. Esto quiere decir que no son afectados, por ejemplo, de plural o de género. Tú no puedes decir mañana, mañanas, ahora, ahoras. La principal función de los adverbios es la de modificar. Ellos pueden modificar, por ejemplo, un verbo, ¿ok? Pueden modificar un adjetivo. Por ejemplo, tú puedes decir, esa persona es muy rápida, ¿ok? Pueden modificar también otro adverbio. Entonces modifican verbos, adverbios y adjetivos, ¿ok? Por ejemplo, ¿cómo es que es eso que modifican otro adverbio? Has escuchado seguramente nunca jamás, ¿sí? Te pongo otro ejemplo. El adverbio medio. Tú puedes decir, ese hombre está medio loco. Lo mismo si dijeses mujer. Esa mujer está medio loca. Pero no puedes decir está media loca. ¿Ok? Ese medio es el adverbio y no puede cambiar. Si tú le dices media, entonces estás cometiendo un error. ¿Ok? Bueno, a la par de los adverbios existen lo que se llaman las locuciones adverbiales que cumplen la misma función. Pero como el nombre lo indica, es una locución como una frase, ¿verdad? Y ahí tenemos algunos casos. De lugar, a lo lejos, de tiempo, de repente, a ciegas, por poco, con todo, de cantidad, en fin. ¿Sí? Los adverbios entonces me pueden indicar lugar, tiempo, modo, cantidad, afirmación, negación, duda. Aquí me están hablando de afirmación. El afirmativo entonces sería obviamente, ¿verdad? La entrega del diploma será obviamente en el auditorio principal. ¿Ok? Es un adverbio de afirmación. Aquí te he puesto los principales, pero obviamente hay muchos más. Ahí tenemos una idea. Vamos con la siguiente. Me dicen, es el antónimo de la palabra en negritas. El evento que realizaron fue fastuoso. Antónimo quiere decir que es una palabra que tiene un significado opuesto. ¿Ok? Fastuoso significa elegante, imponente, elevado, espléndido. ¿Ok? Aquí tenemos, por ejemplo, imponente y espléndido, que vendrán a ser sinónimos. ¿Sí? Tienen una idea similar. Modesto es lo contrario, ¿verdad? Es lo opuesto a fastuoso. Fastidioso no tiene absolutamente nada que ver con la idea de fastuoso. Entonces, antónimo vendría a ser modesto, por lo que acabamos de mencionar. La pregunta 3 dice, ¿cuál es el sinónimo de la palabra en cursiva? Ya sabemos lo que significa sinónimo, ¿verdad? Que tiene una idea parecida. He conocido un niño de 8 años cuya infalibilidad, esto es lo que está en cursivas, ahí se hace evidente, al juego de pares y nones producía general admiración. Infalible quiere decir que nunca falla, siempre acierta. ¿Ok? Entonces, el sinónimo tendría que ser la certeza. Eso es lo que significa infalibilidad. Los estudiantes estarán preguntando, pero yo cómo descubro el significado. La única manera de descubrir el significado es simplemente aumentando tu léxico. Por ejemplo, a través de la lectura. ¿Ok? Ya que si no sabes el significado de la palabra, pues no vas a poder llegar a su sinónimo ni tampoco a su antónimo. Atención a ese detalle. Por lo que hemos explicado, por supuesto que inseguridad no tiene que ver, facilidad tampoco, ni técnica. ¿Sí? Certeza. Infalibilidad. Infalible, calidad de infalible. Infalible significa que nunca falla. Aunque no suele fallar mucho. Bueno, la 4 dice, selecciona las palabras que se deben escribir con doble R. Bien, aquí son un conjunto de reglas. Yo aquí
he puesto las reglas para escribir, por ejemplo, el uso de la R y el uso de la doble R. ¿Ok? ¿Cuándo se usa R? Al principio de la palabra. ¿Sí? Fíjate, recreo, razón, ruido. ¿Ok? No puedo empezar entonces con doble R, no. Se prefiere empezar con una sola R. Y luego, al interior de la palabra, detrás de las consonantes. Bueno, de estas consonantes que voy a escribir aquí. N, L y S. O sea, por ejemplo, después de estas consonantes. Mira, acá tengo la L y después, entonces va R, alrededor. Otro vendría a ser, por ejemplo, honra. Aquí está la N y después de la N, va una sola R. Otro ejemplo puede ser, como está aquí, israelita. Después de la S, mira, la consonante S y una sola R. ¿Y qué hay con el uso de dos R's? Al interior de la palabra entre vocales. Por ejemplo, correr, fíjate, entre la vocal E, aquí está ahorro, entre las dos O, y aquí entre la E y la A. Y de repente la más importante, en palabras compuestas, cuyo segundo elemento empieza por R. Palabras compuestas quiere decir dos palabras que se han fusionado para darme una tercera. Esta, por ejemplo, vicerrector. Entonces dice, el segundo elemento empieza por R. Es así, ¿no? Vice, y aquí estaba rector. Ambas son dos palabras independientes. Si yo las junto, entonces tengo que ponerle acá doble R. ¿Por qué? Porque este segundo elemento empezaba con R. Lo mismo para rayos, lo mismo, acá he puesto otro ejemplo, pelirroja y semirrecta, ¿verdad? Semi y recta, que es el segundo elemento, con una sola R, pero al fusionarlos, ¿sí? Es una palabra compuesta, entonces le pongo doble R. Bueno, ya con esto creo que podemos responder. Fíjate que aquí me han puesto vicerrector. Entonces, debe ser, por lo que acabamos de ver, así, ¿verdad? La 1, semirrecta, enriquecer no. Aquí está la N, mira, después de N habíamos dicho que va solamente una. Israelita, después de la S también habíamos dicho que va una nomás. Y radio receptor tendría que ir con las dos, porque habíamos dicho que cuando forma una palabra compuesta, si la segunda empieza con una R, bueno, que le pongo dos, entonces radio receptor. Entonces sería 1, 3, 5. Listo. Continuamos con este video repaso. La siguiente pregunta es, ¿cuál oración tiene un verbo compuesto? A ver, de manera general podemos decir que existen dos clases de verbo. El verbo simple, que está formado por una sola palabra, ¿sí? Por ejemplo, aquí. Iré, ¿verdad? Comer, ¿ok? Estudiar, jugar, cantar. Eso es un verbo. Una sola palabra es un verbo simple. El verbo compuesto está formado por dos. Y tiene esta estructura. El verbo haber y le sumo el participio del verbo. Tú dirás, ¿qué es eso del participio del verbo? Vamos a poner más arriba para que se aprecie todo. El participio del verbo es cuando, ¿sí? Es una forma, se dice, impersonal. Hacemos que el verbo tenga una función, por ejemplo, de adjetivo. Entonces, le agrego el sufijo ado, oído. Fíjate aquí, mañana habré comido. ¿Sí? La conjugación es comer, pero le cambio por ido. ¿Sí? Así como trabajar, le puedo poner trabajado, ¿verdad? Entonces, y este habré, tiene que ver con haber. Esto es un verbo compuesto. Está formado por dos. ¿Sí? Verbo haber y le agrego el participio del verbo. ¿Cómo reconozco el participio del verbo? Fácil, porque termina en ado y termina en ido. ¿Sí? Por el momento me interesa que sepas reconocerlo. ¿Ok? Aquí tengo el verbo, por ejemplo, iré o comer también. Bueno, acá me dicen comeré mañana. Tú dirás, acá, ¿habrá? No. Ese está funcionando como verbo, ¿sí? A ver, nada más. ¿Sí? Y comida no es participio, está terminando en ida. Es un sustantivo, ¿sí? Ok, diferente. Entonces,
El verbo compuesto, fíjate cómo se forma y es fácil reconocerlo. Aquí estoy señalando los verbos principales. ¿Sí? Bueno, esto lo vamos a repasar todavía cuando veamos verbo más adelante, me parece haberlo visto. Entonces, respuesta aquí la letra C. Ya podemos reconocer un verbo compuesto que es importante. Me dice aquí, en la pregunta número 6, elija las oraciones coordinadas copulativas. Entonces tú dices, me están hablando de oraciones coordinadas copulativas. Si no tienes ninguna idea de cómo resolver esta pregunta, pues vamos a hacer un pequeño repaso. Ese es el objetivo de este video, sobre este tema, el de las oraciones, que es un tema apasionante y también extenso. Pero vamos a ver ya, no te preocupes. En principio, ¿qué es una oración? Si yo te pregunto, ¿tú qué me responderías? Una oración, podríamos decir, hasta la definición más simple es que es un enunciado que tiene un sentido completo, ¿ok? Eso es una oración. Las oraciones podemos dividirlas básicamente en dos. Las oraciones simples, así como ya hemos visto los verbos, y compuestas, ¿sí? ¿Qué quiere decir una oración simple? A ver, te pongo un ejemplo. José estudia mucho. ¿Dónde está el verbo? Aquí. Un solo verbo. Compuestas tiene más de un verbo. Eso quiere decir que vamos a encontrar, por ejemplo, dos frases, pero cada una con su verbo. Dice, cuando desconectes la PC, ponte a estudiar. ¿Sí? Desconectes, ponte. Ahí ya tengo dos verbos. Entonces estamos hablando de una situación compuesta. Las oraciones compuestas, a su vez, pueden clasificarse de dos tipos. La coordinación, o por subordinación. Por coordinación, quiere decir que pongo dos oraciones que tienen, digamos, el mismo peso y van a estar enganchadas por un nexo. Mientras que la subordinación, una va a estar delante de la otra, la va a subordinar. ¿Sí? A ver. Vamos a ver primero la de subordinación y después la de coordinación. Aunque las de coordinación son más simples. ¿Sí? Así que mejor vamos con la coordinación. Y aquí tenemos el esquema. Sí. Vamos con coordinación mejor. Ahí está. Las de coordinación podemos encontrar, por ejemplo, la copulativa, la adversativa, la disyuntiva, la distributiva y la explicativa. ¿Sí? Como su nombre lo indica, copulativa quiere decir que son dos expresiones que se van a sumar. Por ejemplo, Juan come y Pedro mira. Este y engancha a ambas. Acá tengo los dos verbos, come y mira, ¿verdad? Juan come, Pedro mira. Entonces el conectivo y los junta, los coordina. El nexo que los une es el clásico Jenny. La Y, E, ni. Entonces cuando yo encuentro estos nexos, ya sé que estoy en una copulativa. Adversativa quiere decir que va a expresar, como hemos puesto aquí, un contraste, una oposición. Por eso aparecen estos nexos. Pero, ¿verdad? Sin embargo, ahora bien, ¿sí? Eres buen estudiante, pero, ¿no? Flojea mucho, algo así, ¿no? Cuando tú escuchas el pero es porque lo que viene es como que contrario. Aquí dice, estudió mucho, pero, sin embargo, no aprobó. ¿Ok? Sin embargo, estas dos expresiones, estudió mucho y no aprobó, como que se encuentran al mismo nivel, ¿verdad? Y este pero me está indicando que va a haber un contraste. Y bueno, las demás, disyuntiva, por ejemplo, o, bien, ven pronto o me iré. Bien. Luego tenemos la de subordinación. La de subordinación son básicamente de tres tipos. Una adjetiva, sustantiva y adverbial. Esto quiere decir que va a haber una expresión que va a estar subordinada y que va a ser el papel de un sustantivo. Por ejemplo, aquí dice, me dijo que, acá tenemos los dos verbos, pero esta parte hace de sustantivo. Me dijo eso, que estudiaría mucho. ¿Ok? Así puedo reconocer la sustantiva. Luego tenemos aquí la adjetiva. De nuevo, vamos a encontrar dos verbos. El celular que compré, ¿verdad? Ayer se rompió. Aquí me está indicando que compré ayer, ¿sí? Está cumpliendo ese papel, ¿verdad? Me está especificando.
El celular que compré ayer se rompió. Y luego tenemos la adverbial, que hace de adverbio. Ya hemos hablado sobre los adverbios, modificadores. Lo puse donde me dijiste. Acá está. O sea, es como decir, lo puse ahí. Ya sabíamos que ahí es un adverbio de cantidad, ¿verdad? Un adverbio de lugar, perdón. Que es de cantidad, de lugar. ¿Sí? Entonces, fíjate, lo puse ahí. El celular, acá está especificando que compró ayer y me dijo, sustantiva, me dijo eso. Que estudiaré mucho. Fíjate que encuentro aquí estos nexos, ¿no? El qué, dónde, son los nexos que me generan la subordinación. Y la coordinación, tengo estos otros nexos, ¿verdad? Acuérdate, el que más preguntan son estos dos, el copulativo y el adversativo. Jenny para copulativa, ni, y adversativa, pero, si no, sin embargo, y la disyuntiva, el o. O estudias o trabajas. Bien, ahí tenemos un pequeño repaso, ya podemos responder esto que está aquí. Me dice, elige las oraciones coordinadas a las que tienen el mismo nivel copulativa. Si es copulativa, quiere decir que van a estar unidas por estos nexos. El Jenny. Ahí está. A ver. Hoy tenemos el examen de español. No. Jugamos y corrimos. Acá está. Jugamos a el nexo y corrimos. Entonces esta es la 2. Dice acá, quisiera tomar unas buenas vacaciones. Bueno, esto es una oración simple nada más, ni siquiera es compuesta. Salimos a tomar un café y... Acá está el verbo y aquí está. Y terminamos en la fiesta. De nuevo, esta también. Finalmente se acabó la lluvia después de muchas horas. ¿Sí? No tiene estos nexos. Los animales del circo no juegan ni comen. Y aquí están los dos verbos, ¿verdad? Ni. Ok. Entonces, sería 2, 4 y 6. Y fíjate cómo los reconocimos. Igual también es fácil reconocer, por ejemplo, la adversativa porque tienes que encontrar pero, sin embargo, aunque. Bien, vamos con la siguiente. ¿Cuál opción tiene una oración subordinada adjetiva? Ajá, justo en la pregunta anterior hemos visto la subordinación, ¿verdad? Y cómo reconocer la adjetiva, sustantiva y la adverbial. A ver, ya creo que podrías ponerle pausa e intentar dar la respuesta. Y luego comprobamos si está bien. La primera dice, ¿cuál opción tiene una oración subordinada adjetiva? A ver, me preguntó si quería ser su novia. Esta parte que está aquí vendrá a ser la subordinación, ¿verdad? Me preguntó eso. Ah, esta es sustantiva, ¿verdad? Aquí, estábamos seguros de que vendrías. Acá está el verbo y este es el otro verbo. Ok, esta también vendrá a ser sustantiva, ¿verdad? María tenía un gato, ajá, que era negro. O sea, todo esto que era negro, a ver, lo podemos reemplazar solamente por negro. Entonces María tenía un gato negro. Y negro es un adjetivo, ¿verdad? Es un color. Puedes decir un gato blanco. María tenía un gato que era negro. Esto es adjetivo sin ninguna duda. Y el que está acá, te escribiré mientras tenga tiempo. Es adverbial porque está modificando, ¿verdad? La acción del verbo. Te escribiré mientras tanto, mientras tenga tiempo. ¿Sí? Esto es adverbial. Bien, entonces ya sabemos cómo reconocer de manera simple las subordinadas. ¿Ok? Respuesta, como me decían adjetivo, aquí está. Me dice, de acuerdo con el contexto, ¿cuál es un sinónimo del texto en cursivas? Perdí el hilo de la conversación. Bueno, aquí hilo como que está, vamos a decir, en sentido figurado, ¿verdad? Perdí el hilo de la conversación. Hilo no quiere decir, no tiene relación directa con tejido, porque alguien puede asociar hilo con tejido de repente. No. Este hilo está como que en sentido figurado. Ese hilo quiere decir como que el camino, ¿verdad? El cauce de la conversación. Eso quiere decir. No el nudo tampoco.
Perdí el cauce de la conversación. Bueno, a veces las palabras toman significados, ¿sí?, de acuerdo con el contexto. La pregunta 9 dice, de acuerdo con el contexto, elija las palabras que llevan acento gráfico. Y bueno, y aquí me las han señalado. Mi, te, más, el, se. Este es un tema clásico y es bien fácil de aprender. Es el acento diacrítico. Así es que vamos a colocar una pequeña teoría y algunos ejemplos. En principio, los monosílabos no llevan tilde. Jamás tildes fe, fue, dio. Aquí más lo voy a borrar, sí. Vamos a corregir. No debí escribir más, porque más a veces se tilda. Pero además nunca se tilda, ¿ok? Fe, ti, fue, dio, ¿verdad? Pero algunos se van a tildar en los casos de tildación diacrítica. Y aquí vamos a poner los que pueden tildarse. Mira. Él resolvió el examen. Entonces tú dices, tengo él y tengo él. Pero este él se va a tildar. ¿Por qué? Porque ese él es pronombre. Vamos a escribir acá pronombre. Cuando es pronombre, se tilda. Pronombre, como que reemplaza un nombre, ¿verdad? Tú, en vez de él, puedes decir, por ejemplo, Juan. Juan resolvió el examen. O tal que este él no hace de pronombre, ¿verdad? Es un artículo, el examen. ¿Sí? Tú no puedes poner acá Juan examen, hay una diferencia. ¿Cómo reconoces un pronombre? Porque casi siempre está antes que un verbo. Ahí está. Entonces, pronombre, él sí lleva acento gráfico para diferenciarlo del otro. Ese es el diacrítico, el acento diferenciador. Ves dos palabritas iguales, pero como cumplen papeles diferentes, por eso le pongo el acento gráfico para diferenciarlo. Dice, a mí, ¿qué me importa mi vida? Aquí de nuevo. Mi es el pronombre. Y el pronombre se tilda. Ajá, a mí. Pronombre persona, a mí. ¿Qué me importa mi vida? Mi vida aquí significa, es el posesivo, ¿verdad? Entonces, el pronombre sí se tilda, a diferencia del posesivo, que no se va a tildar. Tú y tu cursito online de estructura de la lengua. De nuevo, tú se va a tildar porque es pronombre. Está señalando a una persona, ¿verdad? Y tu cursito online, y este tú, no cumple la misma función que el pronombre. Esta que hace de posesivo, ¿verdad? Así como este mí. Tu cursito, ¿ok? ¿Se dijo alguna vez solo sé que nada sé? Bueno, aquí lleva tilde este sé y este, porque representa el verbo saber. Este sé es pronombre, pero no se va a tildar, para diferenciarlo del verbo. Solo sé que nada sé. Otro ejemplo, de ti depende que nos dé la ficha de matrícula. Este de, fíjate que sí se va a tildar, acento gráfico. ¿Por qué? Porque hace del verbo dar. Y aquí sé de saber, ¿verdad? Y este de es una preposición. No lleva, nunca lleva. Fíjate que aquí me ponen, ¿te sirvo más té? Acá acento gráfico, cuando el té es el sustantivo, o sea, la bebida, ¿verdad? Otra. Le dije, acércate más, no muerdo, mas ella no hizo caso. Más, cuando es adverbio de cantidad. Ya vimos los adverbios. Adverbio de cantidad, entonces sí lleva. Vamos a poner aquí adverbio. Pero este más significa pero. Es una conjunción adversativa. Ya vimos también los nexos adversativos. Pero ella no hizo caso. Si tú lo reemplazas por la palabra pero, nos lleva entonces. ¿Sí? Si llego temprano, sí iremos. Fíjate, tengo sí y tengo sí. Aquí este sí lleva porque es un adverbio de afirmación. Contar que este sí es un condicional. Si estudias, triunfarás.
sí, ¿no? O sea, si primero lo haces, viene lo otro. Con tal que este es un sí de afirmación. Le dio el sí. Aún sigo enamorado, te veo aún en mis sueños. Este se tilda. Fíjate, tengo los dos aún. ¿Por qué? Porque yo lo puedo reemplazar por la palabra todavía. Y este por la palabra hasta. ¿Sí? Cuando lo puedo reemplazar por la palabra todavía, entonces sí se tilda y el otro no. Bueno, eso es fácil de recordar, ¿ok? Son los casos que tienes que saber para responder lo que estaba aquí. Dice, de acuerdo con el contexto, elija las palabras que llevan acento gráfico. De acuerdo con el contexto, la función que va a cumplir. Para mí, este mí no es un posesivo, ¿verdad? Es un pronombre porque está reemplazando a una persona. Para mí. Entonces iba a llevar. Le vamos a poner ahí. Sí. Que no llegaremos a tiempo para tomar el té. Tomar el té. Este té es la bebida, ¿verdad? El sustantivo. Entonces, también lleva. Más, ¿este es adverbio de cantidad o es el adversativo? Es el adversativo, ¿no? Porque está diciendo pero. Pero, entonces no lleva, ¿no? No soy yo el responsable, él, ¿sí? No, es un artículo, ¿verdad? No es el pronombre. Pero no soy yo el responsable de la situación. Se ha demostrado, este es un pronombre, no es un verbo, entonces no lleva. Se ha demostrado que él es, fíjate, aquí está el verbo, entonces, este es un pronombre, sí lleva. Que él es un irresponsable. Sería 1, 2 y 6. La letra A. Ahí está. Esta pregunta es clásica, ¿ok? Así que repásala bien. La vas a encontrar de todas maneras en tu examen. Y como te digo, es relativamente fácil y rápido de aprenderlo. Puedes aprender con este pequeño esquema. Bueno, vamos con la siguiente. ¿Cuál es la preposición que indica pertenencia en la oración? ¿Qué son eso de las preposiciones? Bueno, las preposiciones, aquí tenemos un esquema con todas las preposiciones. Estas son todas las preposiciones. Bueno, ahí tenemos este esquema ahí bonito. Fíjate, a, ante, bajo, con, contra, de, desde, durante, en, entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, sobre, tras. También le agregan a veces el versus. Bueno, son palabritas invariables, así como los adverbios, ¿ok? O sea que, por ejemplo, yo no puedo ponerle plural. ¿Sí? Y sirven como nexos, ¿verdad? Relacionan las palabras que hay dentro de la oración. Fíjate aquí. Me dicen, ¿cuál es la preposición que indica pertenencia? Si me dicen, viajaré hacia Europa, hacia significa dirección, ¿verdad? No significa pertenencia, pero hacia es una preposición. Con, acá está haciendo de compañía, ¿verdad? Con la amiga de, ¿sí? De, entre muchas otras cosas, es la clásica preposición que me indica pertenencia. Con la amiga de Jorge. La amiga que le pertenece a Jorge. Entonces sería aquí la 3. Esa es la respuesta. Dice, entre abril y mayo. Bueno. Respuesta entonces aquí sería la letra C. Ya sabemos lo que son las preposiciones. Y son solamente esas las que tienes que recordar. Me dicen aquí, ¿cuál es el adverbio de tiempo de la oración? Adverbios. Ah, tú dices, bueno. Ya habíamos hecho un esquemita de los adverbios. Que me indican lugar, por ejemplo, que me indican tiempo. Hoy, ayer, mañana, ahora, después. Entonces acá me dice, Esteban decía que siempre. Ese siempre, ese tiempo, por supuesto que sí. Ese es tiempo. Bebía moderadamente. Este es de modo. ¿Cómo lo está haciendo, verdad? Si su tan viene de tanto, ¿verdad? O sea, de cantidad. Querida esposa estaba ahí. Ahí es de lugar. Bien, ya hemos descubierto lo que significa cada adverbio, lo que implica. Entonces, me decían de tiempo, bueno, siempre. Respuesta, letra A.
La siguiente pregunta dice, ¿en cuál enunciado la preposición con indica modalidad? Ya habíamos visto las preposiciones, ¿verdad? Me están hablando de con. Indica modo, modalidad. A ver, fíjate aquí, por ejemplo, me dicen se cortó con el cuchillo. Recuerda que la preposición con me puede indicar medio o instrumento. Aquí es evidente, ¿verdad? Se cortó con el cuchillo. ¿Sí? Se sirve con agua. Viajó con su familia, lo trató con cortesía. De aquí yo puedo descubrir qué modalidad vendrá a ser ¿verdad? Porque lo trató con cortesía. Me está diciendo cómo lo trató, ¿verdad? De qué manera le trató. Modalidad, con cortesía. Bueno, todo esto puede implicar la preposición con. Compañía, por ejemplo aquí, viajó con su familia. Y este es el de modalidad. Respuesta letra D. La siguiente dice, ¿cuál es la palabra que acepta una forma en diminutivo? Diminutivo, ¿verdad? Se dice que es un afijo que hace que el significado de la palabra como que lo disminuye, lo vuelve chiquitito. Ahí está. Ico, ito, illo. Sí, por ejemplo, dictador, suelo, ¿verdad? Dictador, suelo. Eres un loquillo, todo un loquillo. ¿Sí? Despacito. Collarcito. ¿Ok? Hito, osito, ¿verdad? Oso, osito. Bien. Entonces, ¿cuál es la palabra que acepta una forma en diminutivo? Por supuesto que tendría que ser collar. Collarcito. ¿Sí? Fíjate que si la palabra termina en una vocal, no acepta diminutivo, ¿no? Entonces, no todas las palabras son susceptibles de aceptar un diminutivo. Aquí respuesta de la letra C. Vamos con la siguiente. La siguiente dice, la calidad de algunas motocicletas es indiscutible hoy en día. Y fíjate que en este espacio va a ir lo que se conoce como un nexo, que va a conectar esta idea con esta otra. Son un lujo y orgullo del motociclismo. Aquí tenemos algunos nexos, digamos que los principales, de acuerdo a la idea que queremos relacionar. Por ejemplo, del tipo causales, del tipo concesivo, condicionales, comparativos, ¿verdad? Causales, qué, por qué, cómo. ¿Sí? Aquí no me han puesto, pero estarían también los adversativos. Si me ponen, por ejemplo, sin embargo, me está indicando una oposición. En esta oración, la calidad de algunas motocicletas es indiscutible hoy en día. Esta segunda me está expresando una causa, pues son un lujo y orgullo del motociclismo. ¿Ok? Por lo tanto, la respuesta tendría que ser esta que está aquí. Aunque significa adversativo, o sea, una idea contraria. Y esta idea para nada es contrario a lo que estaba al principio, ¿verdad? Al contrario. Entonces ese nexo es un nexo de causalidad. Respuesta letra C. La 15 dice, relaciona cada tiempo verbal con su ejemplo. Muy bien, aquí vamos a hacer un pequeño repaso de verbos, es necesario. A ver. Aquí tenemos el verbo, ¿verdad? Lo que significa el verbo, indica acción en el campo semántico. Sintáctico, la función que cumple dentro de la oración es el núcleo del predicado. Y fíjate, ofrece cambios en tiempo, persona, aspecto, número y modo. ¿Qué es eso de el tiempo, la persona, el aspecto? Vamos a ver aquí. Un ejemplo simple de verbo. ¿Sí? Rubén estudia todo el día. Y aquí tengo un verbo simple, ¿verdad? Una sola palabra. Una oración simple. Un solo verbo. Ya lo habíamos visto. A ver, rápidamente. Tenemos los tres tiempos. El pasado, el presente y el futuro. El modo. Ajá. ¿Cómo se está realizando la acción? Fíjate que el indicativo me indica que es una situación objetiva. Ayer llovió. Subjuntivo, que es algo subjetivo. Imperativo, que es como que una orden. La clásica sentencia cristiana. Ama a tu prójimo. El aspecto, perfectivo, imperfectivo, tiene que ver con la terminación de la acción. Por ejemplo, si alguien dice el profesor explicó,
bueno, tú ya te das por entendido que acabó la acción. Contra que si te digo, el profesor explicaba, ¿sí? La persona, primera, segunda, tercera persona, yo, tú, él, y el número singular y plural. Los tiempos verbales se dan cuando yo combino estas tres: tiempo, modo y aspecto. A ver, tenemos por lo tanto tiempos simples y tiempos compuestos. Ya sabíamos cuando hablábamos de verbos compuestos, ¿verdad? Vamos a estudiar primero los simples en el modo indicativo, ¿ok? Vamos a dejar el modo subjuntivo y modo imperativo, que no suelen preguntarse, no suelen ser importantes. Así es que nos centramos en el modo indicativo. Ya sabemos que el modo indicativo nos indica una acción objetiva. A ver, tiempos simples. El presente, ¿ok? Estamos trabajando con estos tres verbos. Yo amo, yo temo, yo parto. ¿Ok? Es el presente, creo que no hay ningún problema ahí en analizar el tiempo presente. Ahora tenemos el pretérito imperfecto, que también se le conoce como el copretérito. Y es fácil reconocer porque encontramos que el verbo termina en estos sufijos: ia, aba. Por ejemplo, amaba, temía, cantaba. Ahí está. Y así reconozco el pretérito imperfecto. El pretérito perfecto simple o pasado, pretérito nada más, o simplemente pasado, bueno, es el pasado de toda la vida, ¿verdad? Yo amé, yo temí, yo partí. El futuro, yo amaré, tú amarás, yo temeré, tú partirás, ellos partirán, ¿verdad? El futuro. Pero también tenemos el condicional, también se le conoce como el postpretérito. Fíjate que termina el verbo en este sufijo, así lo reconozco. Yo amaría, yo estudiaría, yo temería, yo partiría, habría. Bueno, esto se complica cuando tenemos los tiempos compuestos, ¿sí? Y es un verbo compuesto. El pretérito perfecto compuesto le llaman el antepresente. He amado, ¿sí? Como que esto me indica que la acción ha finalizado, ¿verdad? He amado. He temido, he partido. Fíjate cómo el verbo termina en ado, lo que te había explicado, ¿verdad? En el participio, ¿verdad? Del verbo ido. Y aquí está el verbo haber. Luego tengo el pretérito pluscuamperfecto o el antecopretérito. Había amado, había temido, había. ¿Sí? Tenemos luego el pretérito anterior, el antepretérito, hube amado, hube temido, hube partido. Y bien, el futuro perfecto lo puedo reconocer así. Habré amado, habré temido, habré partido. Tú puedes aquí ponerle cualquier verbo, por supuesto. Condicional perfecto, habría amado, habría estudiado, habría temido, habría comido, habría dicho. Bueno, en fin. Así puedo reconocer entonces los tiempos verbales. A ver, veamos cómo respondemos esto. Entonces la primera, presente. Tú dices que fácil es trabajar con el presente. Porque usted me quiere mucho, me llena de beneficios y yo le pago mal. Me quiere mucho, me llena de beneficios. Eso está en presente, ¿verdad? No hay ningún problema. Entonces la 1 es la A. Veamos la 2. Tiempo futuro. Tú dices que es fácil. La B dice, los parches de alcanfor tuve que quitármelos, no me sirvieron. Esto es pasado, ¿verdad? No puede ser. Fácilmente iba y venía. Ia, cuando termina en ia, ya sé que es el copretérito, ¿verdad? No puede ser tampoco. Dice, yo me iría. No. Dirán que la boda es desigual. Dirán, ¿sí? En el futuro, ¿verdad? Ellos dirán. Esta es. Esta sería la E. El pretérito es el pasado. Y el pasado está aquí, ¿no? Los parches del alcanfor tuve que quitármelos, no me sirvieron. Bueno, sería la B. El copretérito. Ya lo habíamos visto, ¿verdad? Fácilmente
iba y venía. Lo reconozco por esto. Y luego viene el postpretérito, que tendría que ser solamente la D. Yo me iría de una vez, así evitaría el condicional, ¿verdad? En la cual ni usted ni yo quedaríamos. Yo me iría, así evitaría. Bueno, lo habíamos visto por acá. ¿Dónde estás? Entonces, la respuesta tendría que ser la B. Acá es D. Listo. A prestar la atención y repasar sobre todo el modo indicativo. ¿Ok? Es fácil reconocer con las pistas que te da. Bueno, vamos con la siguiente entonces. Dice, complete con las grafías correspondientes. Ah, bueno, uso de la S, C y Z. A ver, el hombre hace, el verbo, ¿verdad? Va con C, surcos. Bueno, esto es S. Sí, creo que ahí no hay dudas. Cerca del cerco, por la misma razón, ¿verdad? Cerca y cerco van con C. Para sembrar. Bueno, ahí está. ¿Verdad? Creo que no hay dudas al respecto. Vamos con la siguiente. Dice, mi abuelo pasaba mucho tiempo apoyado en un hermosamente labrado. Y tengo aquí algunas palabras que son parónimas. Parónimas quiere decir que suenan casi igual, ¿verdad? Pero se escriben diferente. Callado, y aquí callado. Callado, bueno. ¿Qué significa callado con doble L? Significa eso, ¿verdad? Silencioso. Eso es callado. Pero este callado con Y, ¿qué significa? Es esto. Es este báculo, ¿verdad? Que significa autoridad. Bueno, en el pasado significaba autoridad. Es más, ahora mismo, los cardenales, los papas utilizan el callado, ¿verdad? Y todo lo que tiene esta forma le dicen callado. Inclusive en anatomía, el callado aórtico, porque la aorta, ¿verdad? Hace esto. Bueno, entonces la respuesta aquí tendría que ser ¿verdad? Mi abuelo pasaba mucho tiempo callado, apoyado en un callado, bien, hermosamente labrado. Bien, vamos con la siguiente. Dice, relaciona las oraciones con el significado de la preposición hacia. Ya sabíamos, conocíamos las preposiciones y ahora me están diciendo con el significado de la preposición hacia. A ver, la primera dice, vas hacia la casa de tu hermana. ¿Qué significa ahí la preposición hacia? Significa dirección, ¿verdad? Porque te está indicando hacia dónde estás yendo, con precisión. ¿Ok? Entonces la primera tendría que ser la D. Luego la 2, se mostró agresiva hacia su tío. Este hacia me está indicando la actitud, ¿verdad? Se mostró agresiva. Ah, bueno. La 3, caminan seguros hacia el norte. Este hacia me está indicando localización en el espacio, un poco indefinida, ¿verdad? Porque me dice hacia el norte. Bueno. Localización espacial, indefinido. El libro se publicó hacia el siglo XIX. ¿Sí? Bueno, de nuevo, tiempo impreciso. Así como el anterior era una localización imprecisa en el espacio, este es un tiempo impreciso, ¿verdad? Porque no me dice qué fecha, solamente hacia el siglo XIX, bueno. Cosa que primero me decían, vas hacia la casa de tu hermana, me está indicando la dirección. Bien, entonces 1D, 2A, 3B, 4C. La respuesta será la letra A. Ahí está. Solución. Vamos con la siguiente. Elija el verbo idóneo para sustituir la palabra hacer en la siguiente oración. Hacer un libro.
Bueno, resulta que nosotros solemos cometer el error de utilizar para todo la palabra hacer, ¿verdad? Hacer la comida, ¿sí? Hacer un trabajo, hacer un libro. Bueno, en vez de hacer un libro, el verbo correcto sería escribir un libro, porque los libros se escriben. Bueno, hacer un libro en todo caso significaría, vamos, la parte física, ¿verdad? O sea, las hojas, ponerle pues el forro, qué sé yo. Eso sería hacer un libro, digamos, pero lo que me quiere decir aquí es el acto de escribir un libro. Eso quiere decir cuando alguien dice hacer un libro. ¿Sí? No crear un libro. Porque crear quiere decir que hagas aparecer algo, ¿verdad? Escribir, un libro se escribe. Bueno, 19D. Me dice aquí, seleccione la preposición utilizada en el enunciado. Así pues, la trajeron los zapatos y los vestidos luego de andar caminando sin dinero. Ah, tú ya sabes cuáles son las preposiciones, ¿verdad? Aquí las tengo, pero no las vamos a necesitar, así es que las guardamos. Porque ya te las sabes. Espero. A ver, así pues, la trajeron los zapatos y los vestidos luego de andar caminando sin dinero. ¿Este luego qué significa? Es un adverbio, ¿verdad? Es un adverbio de tiempo. Ya lo vimos también. A ver, ¿este pues qué significa? Lo vimos también, ¿no? Es un nexo o conjunción, ¿sí? De causalidad. Acá está, pues. ¿Este y qué significa? Ah, ¿te acuerdas de Jenny? De las oraciones compuestas coordinadas. Es una conjunción también, ¿sí? Aquí, de todas maneras, la única preposición es sin, aunque había otra, ¿verdad? Pero sin es la respuesta. Luego de andar caminando sin dinero. Bien, vamos con la siguiente. Dice, elija la oración acentuada adecuadamente. Ah, recuerda lo que vimos del acento diacrítico. Bueno, vamos a aplicar esa teoría aquí. A ver, T lleva acento gráfico cuando es sustantivo. Este T entonces está bien, no lleva tilde gráfica. Te digo dónde fue. Ah, este fue no puede. Fue nunca se tilde en ningún caso. Entonces este está mal. Vamos con la siguiente. C lleva acento gráfico, lo habíamos explicado, cuando viene del verbo saber. Y este C, sí. Entonces está correcto. El sí, cuando es condicional, no se tilda, como aquí. No sé si él. Sí se tilda cuando es adverbio de afirmación. ¿Ok? Si él, él se tilda cuando es pronombre, y aquí es pronombre. Él ha pedido una manera de reconocer el pronombre, en este caso él, es porque le reemplazas con un nombre, ¿verdad? Y calza perfecto. No sé si, por ejemplo, en vez de él puedes poner un nombre, Juan. No sé si Juan ha pedido té, entonces está correcto. Sí, porque té es sustantivo, la bebida lleva acento gráfico. Para mí, acá debería llevar acento, porque ese mí también es un pronombre, para mí, está reemplazando a una persona. Y el mí no lleva cuando es el posesivo. Entonces está mal esta. Bueno, ahí debió llevar acento gráfico. La siguiente, si mi tía, bueno, este es condicional. Tía, si lleva acento, está bien. Va, quizá te dé. De, cuando viene del verbo dar, entonces sí lleva. Eso está correcto. Pero de, cuando es una preposición, no lleva. Pero aquí, obviamente, es un verbo de dar, ¿verdad? Dar permiso. Y aquí, este aún lo podemos reemplazar por el hasta.
Hasta tú saldrás, si él así lo decide. Este sí está bien porque es condicional. Aquí no debe llevar, ¿verdad? Cuando es todavía. ¿Sí? Bueno, entonces la respuesta sería aquí la letra C. Trata de practicar esto porque, como te dije, esta es una pregunta pues fija en el examen. El examen no va a venir igualito, pero casos similares. Identifique la oración donde se presenta un acento diacrítico de nuevo. A ver, ¿dónde se presenta aquí un acento diacrítico? El avión llegó con demora. Bueno, acá hay acentos gráficos, pero esto no es diacrítico. Te daré una lección, aquí tampoco. Tú. Ajá, y aquí hay un verbo, entonces el tú es pronombre. Este es acento diacrítico. Tú eres el nuevo jefe de grupo, ¿verdad? Tú no lleva cuando es posesivo. Te hemos puesto 9 casos, ¿verdad? Te invito a que repases esos 9 casos, apúntalos, ya que de esa manera te los vas a aprender, ¿verdad? Tú es diacrítico, ¿no? El, tú, mi, sí, de, ¿verdad? Sí. Ana tiene tu teléfono. ¿Ves? Este tú es el posesivo, ¿no? Tu teléfono. Que te pertenece el teléfono a ti, ¿verdad? Tu teléfono. Pero aquí me preguntaban por la que lleva acento diacrítico. Este es. Entonces la respuesta es la B. ¿Cuál oración está escrita de manera correcta? A ver. Debemos recetar la dosis exacta. Ay, ay, ay. Como dicen, me duele los ojos. Leer esto. Dosis. Con Z. ¿Sí? ¿Va Z ahí? ¿O va S? ¿O dos S? ¿Verdad? Ahí está. La palabra fragua no lleva diéresis. ¿Cómo se escribe diéresis? Con S. Este está terrible, ¿verdad? Porque aquí no va Z, ¿o sí? Pero para confundirte le ponen el acento gráfico. ¿Sí? Acabamos de leer la metamorfosis, eso está bien escrito. Y aquí han puesto mayúsculas porque es el nombre, ¿verdad? Es el nombre de una obra literaria muy conocida. Y le ponen con cursiva todavía. Está perfecto. Las demás, un desastre. La pregunta 24 dice, selecciona el sinónimo de la palabra en negritas. Y aquí está la palabra en negritas que es escollo. Si tú no sabes el significado de la palabra, pues te puedes generar una idea mediante el contexto, ¿verdad? A ver, el problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un escollo insalvable. Si aquí me dice que el problema, entonces tiene como que un significado negativo, ¿verdad? El problema de motivación en los alumnos es para muchos docentes un asunto, un dilema, un fortalecimiento, un obstáculo, ¿verdad? Insalvable. ¿Cuánta razón? El problema de la motivación. ¿Sí? Eso es lo que significa escollo, un obstáculo. Elija la opción que sustituye correctamente el término en negritas en el siguiente enunciado. El amor de la madre hacia su hijo es una cosa que me enternece. Nosotros solemos, y esto es parte, digamos que es un fenómeno de nuestra época, la pobreza gramatical. ¿Sí? A todo le proponemos esta palabra, ¿verdad? Esta frase, cosa. ¿Sí? La cosa es que se haga así. El amor de la madre hacia su hijo es una cosa que me enternece. Esa cosa me parece interesante. ¿Sí? Y así cosas por el estilo. Bueno, vamos a ver aquí. En vez de una cosa, si tú quieres hablar con un poco más de propiedad, dirías, el amor de la madre hacia su hijo es un sentimiento que me enternece, ¿verdad? Solo un sentimiento puede causar ternura. Eso completa a cabalidad el sentido de la expresión. ¿Sí? Amor, ¿verdad? El amor es un sentimiento. Listo.
No hay vuelta que darle. El antónimo de candidez, eso significa ingenuidad, ¿verdad? Y lo contrario, antónimo, lo contrario de ingenuidad vendría a ser la picardía, la malicia. Vivimos en una época de malicia. Bueno, la siguiente es, ¿cuál es el significado opuesto de la palabra colosal? De nuevo, muchas preguntas tienen que ver con sinónimos y antónimos. Colosal es algo, pues, gigantesco, ¿verdad? Es algo apoteósico. Lo opuesto vendría a ser algo pequeñito, algo minúsculo, ¿verdad? Colosal, grande, inmenso, fantástico. Lo contrario, minúsculo, pequeño, mínimo. Bueno, ese es el significado opuesto de la palabra colosal. La 28 me dice, en el enunciado siguiente se puede utilizar en un párrafo a manera de... ¿Cómo te das cuenta? Fácil, por el nexo. Me dicen, así es. O sea, tú no puedes empezar, por ejemplo, un discurso diciendo así es. Imposible. Si tú quieres empezar un discurso, puedes decir, por ejemplo, puedes empezar presentándote o utilizar un nexo como decir, en principio, ¿verdad? Pero cuando tú quieres llegar a la conclusión, dices, ¿no? Así es, bueno, o sea, finalmente, ¿verdad? Como se originó la actividad conocida como especulación financiera. Aquí está terminando el discurso, ¿verdad? Se supone que estás hablando de la especulación financiera, entonces tú empiezas diciendo, en principio, la especulación financiera se trata de esto, del otro, luego viene el cuerpo del mensaje, y al final, como conclusión, dices, así es como se originó la actividad conocida como especulación financiera. La conclusión. La 29 dice, distingue el conector que le da cohesión al siguiente texto. ¿Qué significa eso de cohesión? Cohesión significa que da fluidez, integración, concordancia, hilación a las ideas. Precisamente para darle cohesión al texto se utilizan los conectores. Aquí tenemos algunos ejemplos de conectores. Justo lo que hablamos en la pregunta anterior, ¿verdad? Aquí tenemos algunos conectores aditivos, ¿verdad? Los adversativos, los que les dan un giro a la idea principal. Los de causa-efecto, pues, por tanto, los comparativos, los reformulativos, en fin. Ahora bien, si leemos la primera parte, dice, no puedo asistir a la reunión del viernes, y aquí dice, haré lo posible por salir temprano del trabajo. Esto que está aquí es opuesto, por lo tanto, voy a utilizar un adversativo, no obstante. No puedo asistir a la reunión del viernes, no obstante, haré lo posible por salir temprano del trabajo. ¿Sí? Acá dice, no puedo asistir, ¿sí? Pero haré lo posible, ¿verdad? No obstante, haré lo posible por salir. Bueno, la 30 me dice, ¿cuál característica obtiene el texto debido a las palabras en negritas? Lo que han puesto en negritas, bueno, yo lo voy a subrayar, okay, ahí estoy redundando, pero es importante, quizá no se aprecie bien. Para empezar, Historia de Frankenstein narra la vida de Víctor, un estudiante de medicina. ¿Recuerdas lo que te dije hace como 2 o 3 preguntas de los nexos? Si tú vas a empezar un discurso, bueno, tienes que empezar, me disculpo la redundancia, con este nexo, ¿no? Para empezar, es lo más evidente. Historia de Frankenstein narra la vida de Víctor, un estudiante de medicina. Y aquí viene la secuencia, ¿no? Posteriormente, se describe cómo estaba obsesionado por darle vida a un ser creado con partes de cadáveres. Más adelante, esto es el desarrollo, ¿verdad? O sea, lo que quieres explicar. O que se puede poner aquí también, luego, logra dicho propósito y da vida a Frankenstein. Ajá. Si tú dices finalmente, entonces ya sabes que lo que viene, pues es la conclusión. Se presenta lo fundamental del texto. Finalmente se presenta lo fundamental del texto, cómo puede vivir, relacionarse y desenvolverse un ser grotesco en este mundo en el cual la apariencia determina quién eres y cómo te trata. Eso que hemos visto tiene que ver con
la cohesión. La cohesión utiliza conectores para dar fluidez, para integrar e hilar las ideas. Aquí está, cohesión. ¿Ok? Aquí tenemos un pequeño resumen sobre las propiedades del texto que aquí me lo están mencionando. El propósito, la adecuación, la cohesión, que es lo que estamos explicando, ¿verdad? La que usa los conectores, la cabalidad, la coherencia, la organización textual y la disposición espacial. ¿Ok? De eso se trata entonces. Esta es la teoría que hemos usado. Bien, chicos, esperamos pues que esta explicación haya sido útil. Si fue así, pues suscríbanse al canal, como siempre les digo. Éxitos para todos. Nos vemos. Chao, hasta pronto.